manera estamos avanzando en lo que es el conocimiento de esta metodología que comenzamos, ¿no?, a estudiar nosotros, esta metodología ágil, conocida como XP, ¿no? Y obviamente revisamos sus fases, vimos que en cada fase hay algo para hacer, ¿no? En la exploración, básicamente se identifican las historias, ¿no? Y es más, se redactan, ¿no?, las historias de usuario, se hace una propuesta, pero ya acá en la planificación ya hay que comenzar a priorizar esas historias, ¿no? Hay que planificar prácticamente los sprints y en la construcción hay que echar a andar, ¿no?, el desarrollo y bueno, y luego poner en producción, ¿no? Eso es lo que básicamente dijimos nosotros sobre XP. Pero habíamos dicho de que en la parte de las iteraciones, que es la construcción, uno puede iterar de la manera como uno vea conveniente. Estamos hablando de procedimiento, ¿no? ¿Cómo realmente vamos a construir, llevar a cabo esa planificación, ¿no? ¿Qué historias de usuario vamos a desarrollar, en qué tiempo, ¿no? Básicamente, cuántas iteraciones vamos a hacer, que en XP se llaman sprint, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saber antes de entrar a la construcción. Ahora, dijimos que Scrum es una forma, un marco de trabajo, nos muestra procedimientos de cómo nosotros podemos hacer nuestras iteraciones. Aclaramos que Scrum es un marco de trabajo y que es posible desarrollar software usando XP sin usar Scrum, ¿no? Es decir, hacer nuestras iteraciones tal vez de una manera empírica como nosotros veamos, pero obviamente es posible también usar este método estándar, Scrum, que viene a ser un marco de trabajo estándar, que ya ha sido utilizado, ¿no? Esto para el ciclo de vida del producto en sí, ¿no? Entonces, y bueno, en esta clase entonces nosotros quedamos para hablar de justamente de este famoso Scrum, que ahí mismo en la plataforma está esta lámina también que yo voy a explicar enseguida. Mire, cuando usted se viene a la materia y usted va a encontrar, ¿no? Ah, vamos a ver ahí. Creo que está bien lentito, ¿no? No reacciona. Vamos a... Ya, pero mientras reacciona, vamos a ir avanzando, ¿no? Yo ya mostré eso el día de ayer, ¿no? Un momentito voy a enchufar la batería, ¿ya? Para que no se nos descargue. Vamos a ver aquí. Enseguida. Ya, correcto. Entonces, vamos a ir directamente aquí a esa laminita, ¿ya? Entonces, recuerde, mire, nosotros estamos estudiando esta metodología que prácticamente cubre todo el proyecto específicamente relacionado al tema de la codificación, ¿no? El desarrollo, la parte de ingeniería, pero justamente aquí donde toca la construcción, se nos hace un ofrecimiento de usar un marco estándar para hacer nuestras iteraciones, ¿no? Entonces, ahí justamente es cuando ya aparece este famoso Scrum y vamos a pedirle a nuestro estudiante Johnny que lea, por favor, las primeras dos características de Scrum, ¿ya? Scrum, por si acaso, anótese ahí, es un marco de trabajo, ¿no? No es una metodología en sí. Vamos a pedirle entonces a Johnny que él pueda leer, por favor, estos primeros dos puntitos. Ya.
Es un marco en el que se puede emplear diversos procesos y técnicas. El papel de Scrum es que hace aflorar la eficacia relativa de las prácticas de desarrollo. Correcto. Entonces, Scrum, ¿a dónde apunta? Apunta básicamente al tema de qué procesos vamos a usar, qué técnicas vamos a usar para desarrollar, ¿no? Es más un tema administrativo de las iteraciones, ¿no? No, Scrum no sabe nada de código, ¿no? Pero sí administra los procedimientos, cómo vamos a controlar nuestras iteraciones, ¿no? Básicamente, entonces, por eso es que dice aflorar la eficacia relativa de las prácticas de desarrollo, ¿no? Pero que Scrum diga, debe hacerse orientado a objetos, debe hacerse programación funcional, debe hacerse otro tipo, no se meten, ¿no? Recuerde, Scrum es más de tipo gestión administrativa de las iteraciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice, mire, se basa en la teoría del control empírico de los procesos, ¿no? Y generalmente ese control tiene que ver con un control casi diario, ¿no? De lo que se está avanzando sin mucho protocolo, ¿no? A eso se refiere la característica de este marco de trabajo, ¿no? Ahora, hay un último punto ahí y vamos a pedir que Guzmán Gabriel pueda leer la última característica de la diapositiva. Un enfoque iterativo e incremental para aumentar la flexibilidad y controlar los riesgos. Correcto, ¿no? Un enfoque iterativo incremental para optimizar la previsibilidad y controlar los riesgos. Yo le hago una pregunta, ya que hemos estado estudiando con ustedes este proceso unificado, le pregunto a todos, una de sus características era iterativo e incremental. ¿Será que tiene su similitud con el XP también? Porque fíjese que el XP también maneja iteraciones, ¿no? Entonces, podrá ver que si hablamos de similitudes, XP también maneja ¿qué cosa? El enfoque iterativo, incremental. En este caso, lo está haciendo usando obviamente, ese marco de trabajo, de Scrum. Pero quiero decirle que esta característica de iterativo incremental es propia del XP. Es propia. Ahora, ¿cómo hacer esas iteraciones? ¿No? ¿Cómo administrarlas? Eso ya es de Scrum. ¿Me está entendiendo, chicos? ¿Me entienden? ¿Sí? Ok. Ahora, luego, en esta otra, ahí laminita, vamos a ver esos pilares que sostienen la implementación del control de procesos empíricos. Estamos hablando del control que hacemos en el desarrollo cuando usamos la metodología XP y hemos decidido usar ese marco de trabajo o de administración de iteraciones llamado Scrum. Y pediremos a Barberic que él nos pueda leer el primer punto ahí. Obviamente va a leer el título y también lo que está enmarcado ahí, por favor. Dice, pilares que sostienen la implementación del control de procesos empíricos. El primer pilar es la transparencia. Es decir, cuando alguien que inspecciona un proceso cree que algo está hecho, esto debe ser equivalente a su definición de hecho. Correcto. La transparencia, fíjese que en realidad tiene que ver con el aspecto humano, con el aspecto de honestidad y incluso yo diría un poco más allá. ¿Por qué? Porque, fíjese, dice, cuando alguien que inspecciona un proceso cree que algo está hecho, debe ser equivalente a su definición de hecho. ¿Qué significa eso? Que me recuerdo yo cuando desarrollamos en la Domingo Sabio el año 2003, mire acá voy a dibujar. Nosotros aquí en ese tiempo éramos analistas, desarrolladores, éramos 3 ingenieros, así que desarrollamos ese software de sistema académico durante casi 3 años, ¿no? Entonces venía el jefe y el jefe nos preguntaba, ¿no? Lo que usted tenía que hacer está hecho y si él le decía hecho, bueno, él decía, está bien, ¿no? Entonces, perfecto.
Entonces luego le venía y le preguntaba al otro, lo que usted tenía que hacer, la parte está hecha. Sí, decía, solo falta estito, pero ya, ¿no? En un par de horas lo acabo. Bueno, y así, ¿no? Él preguntaba uno por uno. Pero resulta de que en realidad nosotros que nos conocíamos entre nosotros, muchas veces sabíamos de que si bien habíamos terminado de hacer las rutinas o los módulos, no lo habíamos probado en su totalidad, ¿no? Quiere decir de que si se hubiera hecho pruebas de integración ya en serio, tipos de validaciones, probablemente hubiéramos salido mal parados delante del jefe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por deshonestos? No, no por deshonestos, sino que nosotros estábamos usando un desarrollo empírico, no esta metodología. Y por otro lado, esta metodología por eso exige, mire, uno de sus pilares es la transparencia. ¿Qué significa? Que cuando usted dice que está hecho es porque verdaderamente está hecho y reprobado y la funcionalidad de la parte del software que le tocó realmente funciona, ¿no? Entonces, la característica de esta metodología exige eso, ¿no? Ahora, obviamente, por el hecho de que es una metodología ágil, no podemos darnos el lujo de decir que casi está terminado, ¿no? Tiene que estar terminado y funcionar, ¿no? Entonces, tal vez en otra metodología hay otras etapas, podríamos decir así, un desarrollo más tranquilo, ¿no? Pero acá en esta metodología no, por eso. Ahora, hay un segundo pilar. El primero es la transparencia, ¿no? Significa que si usted dice que terminó y funciona, es porque verdaderamente funciona. Cantuta, ¿puede leer el segundo cuadrante, por favor? El segundo pilar es la inspección. Se deben inspeccionar con la frecuencia suficiente los diversos aspectos del proceso para que puedan detectarse variaciones inaceptables en el mismo. Correcto. Entonces, mire, aquí es importante, voy a dibujarle así una línea una curva, y significa el desarrollo que usted está haciendo del software. Pero mire, periódicamente, ahí periódicamente hay que básicamente revisar, mire, revisar de manera periódica, ¿qué cosa? Diversos aspectos del proceso, ¿no? Entonces, hay que ir revisando nomás, porque si se nota alguna variación, alguna cosa, ya nomás hay que ver si eso es inaceptable o es pasable, ¿no? Entonces, es muy fuerte este tema de la inspección, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, fíjese, esto tiene que ver con el aspecto personal, la transparencia, pero esto también en el sentido de que evidentemente esa inspección está hecha por personas, ¿no? Entonces, todo el tiempo están inspeccionando no solo el avance del proyecto, sino el proceso, ¿no? Para ver si hay algo que no es aceptable. Entonces, en otras palabras, todo el tiempo usted está supervisado por el Scrum Master, ¿no? Por una persona que prácticamente está encima de usted, ¿no? Usted está programando y la persona está en su nuca mirando, ¿no? Cada rato, cada vez están ellos inspeccionando o teniendo reuniones día por medio, ¿no? Y en esas reuniones van inspeccionando. O sea, es un control fuerte que uno tiene, ¿no? En otras palabras, es un trabajo bajo presión, ¿no? No sé si usted ha visto algunas veces en periódico, dice, ¿no? Se necesita una persona para esto, con tal currículum, con tantos años de experiencia, el sueldo es muy bueno, acorde al cargo, y más abajito dice nota, trabajo bajo presión, ¿no? O sea, así nomás es, ¿no? Todo el tiempo vas a estar exigido, inspeccionado, supervisado. A eso se refiere, ¿no? Entonces, ese es un pilar, ¿no? El tercer pilar le dejaremos para que nos pueda ayudar con la lectura, Joel Godoy, por favor. Si el producto resultante es inaceptable, se debe ajustar el proceso material procesado. Correcto, ¿no? Este tema de la adaptación va de la mano con esa característica que yo y usted leímos al inicio, ¿no? De XP. Es decir, si algo sale mal o inaceptable, ya nomás sobre la marcha hay que rehacer, ¿no? Así cuesten 3 días de programación, cueste lo que cueste, aunque hay que desvelarse, como sea, ¿no? Pero la cosa es que
hay que rápidamente rehacer para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, esos son los pilares que, si usted los ve, no están lejos de los postulados del XP, ¿no? En el sentido del valor, el coraje, ¿no? Entonces, básicamente, Scrum para administrar se apoya, ¿no?, en estos pilares, que tiene digamos así, una armonía, ¿no?, con las cualidades del XP en sí. Porque ahorita estamos hablando del marco de trabajo, ¿no? En este marco de trabajo, entonces, usted tiene que ser lo suficientemente transparente, ¿no? Tiene que acostumbrarse al control casi diario que le van a hacer, ¿no? Y si algo salió mal, tiene que tener nomás la valentía y el coraje de rehacerlo, ¿no?, aunque sea desde cero, ¿no? Obviamente estamos hablando de código. Recuerde usted, XP es una metodología que enfocada en el desarrollo arduo de código, pero Scrum es un marco de trabajo enfocado a la administración, ¿no?, de estas iteraciones de desarrollo de software, ¿no? Ok, ahora ahí explica tal vez un poquito. Vamos a preguntar a Ortuño o pedirle por favor que él nos pueda, ahí donde él está, poder leer un poco más, ¿no?, especificando este primer pilar o principio, ¿ya? Transparencia, planteamiento. Cuando se inspecciona un artefacto y se cree que algo está hecho, esto debe ser equivalente a su definición de hecho. En Scrum ha pasado por un proceso de ingeniería y se ha cumplido con los criterios de satisfacción del cliente. Correcto. Estrategias y herramientas sugeridas en esta propuesta. La definición de las historias del usuario y el proceso de captura y especificación de requerimientos es de mucha importancia en el proceso. Correcto. Fíjese que acá hay algo importante, ¿no? Usted como ingeniero, siempre que desarrolle algo y le diga, cuando ya lo evalúan y le digan está mal hecho o no funciona como dijimos, aquí su carta bajo la manga de usted, recuerde, querido futuro ingeniero, es la especificación de requerimiento. La especificación de requerimiento es un documento serio, ¿no? Debe ser un documento serio donde usted claramente tiene las historias bien desarrolladas, incluso los criterios de aceptación aprobados por el mismo usuario, ¿no? Para que cuando toque ya realmente decir usted está hecho, está hecho correcto. ¿Por qué? Porque cumple todos los criterios de aceptación que nos dijo el cliente. Entonces, si el cliente dice, pero no hace eso y no está en este listado de especificación de requerimiento, no es culpa suya, ¿no? Ya tal vez el usuario o el cliente se olvidó, ¿no?, de solicitar un requerimiento más. Entonces, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿qué nos dice que usted es un profesional transparente en un equipo de desarrollo Scrum? Esto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si cumple con todo y funciona, evidentemente, ¿no? No hay vuelta que darle, funciona y funciona bien, ¿no? Ok. Luego tenemos aquí un segundo que ya mencionamos, la inspección. Vamos a pedir a Grimaldo que nos lea ese cuadrante. La inspección debe realizarse de forma frecuente y planificada, teniendo en cuenta que todos los procesos cambian por el propio acto de inspección. El dilema se presenta cuando la frecuencia de la inspección requerida excede la tolerancia del proceso a ser inspeccionado. El otro factor es la habilidad y la diligencia de la gente que inspecciona los resultados del trabajo. Es necesario el empleo de técnicas de integración continua del código y los documentos de la calidad. Correcto. Entonces, ahí fíjese que hay una palabra clave que tiene que ver con la inspección frecuente, ¿no? Y generalmente cuando uno desarrolla, que yo he desarrollado bastante tiempo cuando más joven, realmente incomoda si es que cada día o día por medio te están diciendo, ya está, ¿no? O ya avanzaste, ¿cuánto has avanzado? Entonces, si no le dan a usted lo que más o menos usted estima en tiempo, llega un punto donde molesta, ¿no?
Pero fíjese que esta metodología en este marco de trabajo, usted tiene que acostumbrarse a inspecciones frecuentes, ¿no? Y además, obviamente dice planificada. Entonces quiere decir que si se raya la cancha y se dice va a ser día por medio, cada 2 días la reunión de inspección, ya usted sabe a dónde se está metiendo, ¿no? Porque dice planificada, ¿no? Teniendo en cuenta que todos los procesos cambian por el propio acto de inspección. ¿Qué significa eso, Inge? Que si le detectan a usted que una historia necesita alguna corrección debido a un acto de inspección que le hicieron, ya eso, si se da cuenta usted, le sobrecarga de trabajo a usted mismo, ¿no? Entonces, prácticamente hay una sobrecarga de trabajo y si usted no rehace rápidamente o no arregla, eso es como una bola de nieve, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? El dilema, dice, se presenta cuando la frecuencia de inspección requerida, ¿no?, excede a la tolerancia del proceso a ser inspeccionado, ¿no? Entonces ahí es fácil de dejarse pisar, ¿no? Cuando uno tiene que rehacer cosas, entonces complicado, ¿no? Por eso dice, el dilema se presenta cuando esa frecuencia de inspección que se requiere excede la tolerancia del proceso mismo, ¿no? Entonces, hay veces demasiada también corto el tiempo entre inspección e inspección, entonces ahí también es un poquito complicado, ¿no? Y el otro problema es el factor de habilidad y diligencia de la gente que inspecciona los resultados, ¿no? Ahí también necesitamos personas que hagan su trabajo de manera eficiente, ¿no? Y eficaz, es decir, rápido también, ¿no? Optimizando el tiempo, ¿no? Porque evidentemente eso también puede retrasar, ¿no? Ahora, para esto dice que es necesario técnicas de integración continua. Le sugiero que lea el libro de Pressman, ¿no? A partir del capítulo 14 hacia adelante, Ingeniería de Software de Roger Pressman, habla de técnicas de integración, ¿no? Y estas técnicas de integración deben ser integraciones continuas, ¿no? Se va desarrollando una historia, se va desarrollando otra, se prueban las dos, se aumenta una, se prueban las tres, ¿no? Se las va probando de manera integral. Se integran, ¿no?, todos los módulos que tengamos mientras se va avanzando, ¿no? Como yo le dije el otro día, no tenemos que esperar a que todo esté desarrollado para ver si todo funciona, si hay sinergia entre todos, ¿no? Entonces, hay que integrar mientras se va avanzando, ¿no? Obviamente, ¿para qué es eso? También por un tema de calidad, ¿no? Porque es importante que funcione correctamente, ¿no? Ok, entonces eso es importante. Estas inspecciones que usted, a la que es sometido, son parte de una planificación que tiene que ver con el aspecto de calidad, ¿no? Calidad en ese sentido, ¿no? Porque se está tratando de garantizar la calidad en el proceso para que el producto también salga de mejor calidad. Ok, y adaptación, pediremos a Dayana, nuestra alumnita Dayana Rose, pueda leer este pilar fundamental de este marco de trabajo Scrum. Adaptación. Está bien. Adaptación, planteamiento. Si el equipo es Scrum determina a través de una inspección que uno del proceso fuera de los límites aceptables y que el producto será aceptable, debe ajustar el proceso o el material procesado. En estrategia y herramientas referidas, el ajuste debe realizarse lo más rápidamente posible. Correcto, ¿no? Entonces, la adaptación tiene que ver con arreglar, ¿no?, rápidamente sobre la marcha cualquier cosa inaceptable tanto en el proceso como en los productos, ¿no? Entonces, básicamente, ahora aquí hay algo importante, chicos, miren, hablamos de un equipo de Scrum, ¿no? Hablamos de un equipo que obviamente está usando ese marco de trabajo y son personas que integran, ¿no?, ese equipo de desarrollo, lo que acá se le conoce como equipo Scrum, ¿no? Pero ahí, importante, fíjese que habla de ajustar el proceso, ¿no?, o el material procesado, ¿no? Y ese ajuste debe realizarse lo más rápidamente que posible, ¿no? Eso es para minimizar una desviación
mayor. ¿Por qué? Porque mientras más tardemos en corregir los errores en etapas, en fases previas al desarrollo, mientras más tardemos será luego mayor el costo. Es decir, aquí mire, yo tengo un camino de desarrollo. Si usted encuentra los errores aquí nomás tempranamente, corregirlo es mucho más barato que cuando ya están al final. Aquí ya cuestan un ojo de la cara, ¿no? Y en ingeniería de software más o menos vi que unos $170 por error. Aquí hablamos de $14,000 por error, ¿no? Esas son estadísticas de desarrollo en Norteamérica, de un señor que escribió estas estadísticas. Imagínense, ¿no? De $200 a 14,000, ¿no? Es fatal, ¿no? Cuando uno deja pasar los errores de fase a fase, ¿no? Ok, ahí está un esquema y hay ya términos interesantes que maneja el Scrum. Fíjese que el término historia de usuario es un término de la metodología XP, ¿ya? Pero aquí en este cuadro que usted ve, tiene primero una pila de historias, ¿no? Product Backlog es una pila de historias de usuario, ¿no? Es decir, están ahí las pilitas y evidentemente ya usted ve esa pilita de historias, ¿no? Y luego hay que hacer una planificación, ¿no? Hay que hacer una planificación de estas historias, ¿no? Sprint Backlog ya significa que voy a planificar mis iteraciones. Las voy a planificar mis iteraciones de saber qué historias voy a hacer en qué iteraciones, ¿no? Y además aquí viene algo importante, ¿no? ¿Qué tareas yo necesito para llevar a cabo mis iteraciones? ¿Qué tareas voy a hacer, ¿no? Entonces es importante que usted entienda que ya estamos frente al Scrum, ¿no? Es decir, este Scrum reconoce entonces una pila de historias, pero esas pilas hay que planificar en qué tiempo, hay que priorizarlas, ¿no? En el Sprint Backlog, ¿no? Porque habla, mire, de Sprint Planning. El Sprint Planning tiene que ver con la planificación de esas iteraciones, ¿no? Y obviamente ahí se planifica esta iteración, la voy a hacer de tal fecha a tal fecha y tengo que hacer estas tareas, ¿no? Tengo que hacer estas tareas porque estas tareas son para implementar estas historias de usuario. Entonces eso es importante que usted lo entienda. Son tareas administrativas para poder llegar a desarrollar estas historias que están acá en el Product Backlog, ¿no? Entonces eso requiere que yo tenga claro que voy a planificar mis iteraciones, ¿no? Voy a hacer estas tareas y al finalizar estas tareas, ¿qué es lo que yo voy a concluir, ¿no? Y acá está el sprint, miren, viene así un círculo, una flecha, ¿no? Que usted ve, el sprint significa la iteración mismo, pero fíjese que esta iteración está exigiendo aquí un daily scrum, ¿no? Es decir, hay que hacer una inspección diaria. ¿Cada cuánto? Cada 24 horas. Fíjese que es tan veloz que en un ciclo del sprint, ya nomás en un ciclo del sprint, fíjese que usted tiene aquí en un ciclo de ese sprint que pudiera durar un determinado tiempo, no sé, ¿no? 10, 15 días, 3 semanas, cada 24 horas exige este Scrum que haya inspección, ¿no? Inspección y adaptación. Entonces eso es importante, básicamente debe haber eso, ¿no? Entonces, y obviamente estamos hablando de que al salir de esto, obviamente tiene que haber también una inspección si es necesario, ¿no? Hay una revisión, hay una retrospectiva, ¿no? Para luego ver el incremento del producto, ¿no? Entonces, eso es importante. Además que después de cierta cantidad de sprint, hay que hacer un plan de entrega, ¿no? Tenemos que entregar ya las historias funcionando, ¿no? Entonces, eso es importante que usted entienda. Básicamente en el Scrum hay que planificar bien las iteraciones, qué tareas se van a hacer, qué historias se van a desarrollar, ¿no? Hay que saber de cuánto tiempo va a ser cada sprint. Aquí dice 24 horas, pero usted define
cada cuántas horas va a hacer sus revisiones o inspecciones, ¿no? Y obviamente si se han encontrado algunas adaptaciones, ya nomás en el próximo sprint hay que hacer esas adaptaciones, ¿no? Entonces, para poder tener un incremento de funcionalidad, es decir, añadir funcionalidad a la historia, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es de suma importancia que lo podamos entender. Como estos gráficos hay mucho en Internet que usted los puede ver también, explicando probablemente de una forma incluso más detallada que. Ok, entonces, básicamente, esta es la estructura del Scrum, ¿no? Ahora, fíjese que yo le hablé de una planificación del sprint. Si volvemos un poquito atrás, dice, mire, sprint planning, la planificación de estos términos son importantes que usted lo sepa. Hay veces los tribunales preguntan y le dicen, ¿qué es un sprint planning? ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es el sprint backlog? ¿Qué es el product backlog? Entonces, esta otra parte que viene justamente trata de explicar eso. Vamos a pedir ahí a Denker, si es que está Denker, y si no estuviera, a Martín, que Martín nos pudiera leer esta partecita de acá, por favor. Claro, ingeniero. En esta fase se define el Product Backlog. Si todavía no ha sido definido, consiste en una lista priorizada de requisitos del sistema y es un documento vivo que puede ser continuamente actualizado. En cada iteración, el Product Backlog es revisado por el equipo. También se lleva a cabo la planificación del primer sprint. La planificación de cualquier sprint es la jornada de trabajo previa al inicio de cualquier sprint y en la cual se determina cuáles son los objetivos y el trabajo que se deben cubrir en esa iteración. En esta reunión se obtiene una lista de tareas que se denomina Sprint Backlog y el lema u objetivo principal del sprint. Correcto. Gracias.